en ese contexto, entonces, tanto por un lado la filosofía, como por otro lado la semiótica, nos dan herramientas, nos dan luz para entender escenarios cotidianos en los que como consumidores de imagen, como consumidores de un producto, como consumidores de un discurso o de varias narrativas en competencia, somos target blanco de campañas de propaganda, ya sea para comprar un producto, un shampoo, unos calzones, un libro, o noticias de guerra, noticias de medios de comunicación. Y partiendo entonces de que casi todos los grupos de poder del mundo, los grupos de interés, tienen pues herramientas que les permiten perpetuarse justamente en ciertas posiciones. ¿En qué momento podemos identificar que estamos siendo víctimas no de información científica, no de información política franca, no de noticias que nos hablan de lo que está aconteciendo en nuestro entorno, sino de campañas de propaganda? ¿En qué momento podemos identificar que es propaganda y no ciencia? ¿En qué momento podemos identificar que es propaganda y no noticias? Y así sucesivamente con las diferentes áreas. Sí, bueno, usemos la filosofía para esto, ¿no? Porque veamos, eh, la palabra propaganda por sí misma, pues no es una mala palabra. Hay que ver qué tipo de propaganda, ¿no? Interpelar a la propaganda y decir si la propaganda es, por ejemplo, exclusivamente para el interés de un sector o de un grupo estoy hablando de la propaganda entendida como forma de difusión de ideas políticas, ¿no? Después está la otra que es la publicidad, que es la forma de difusión de ideas comerciales, ¿no? O de intereses comerciales. De todas maneras, son conceptos que admiten muchas lecturas y muchos debates. Entonces, lo que uno suele hacer es decir, el concepto de propaganda, según esta escuela, según estos autores, según aquellos otros, eh, tienen, y en general, podríamos decirlo, en general y provisionalmente, podríamos decir que tienen un punto de examen, un examen duro, un examen crudo que cumplir, y es a quién beneficia, ¿no? Esta es una primera pregunta que siempre hay que hacerle a todo mensaje, ¿no? Porque si este mensaje que estoy viendo, leyendo, recibiendo a través de cualquier medio, tiene como beneficio único a un grupo de poder o un grupo que está queriendo llegar al poder o un grupo de cualquier género, y no hay reflejo real de beneficio colectivo, yo necesito empezar a sospechar. La sospecha, digamos, metodológica, la duda de método, que es necesito más preguntas, necesito más respuestas, ¿no? Volviendo a la filosofía. Entonces, si a mí alguien me dice ahora mismo, cómprate semejante camisa porque es la octava maravilla, yo necesito preguntarle a esa camisa, primero, si el objetivo de la compra realmente es beneficio para mí, para el colectivo que la adquiera, para la sociedad que va a poder portarla o ponérsela, o si hay algo ahí que hace ver que finalmente el único beneficiario va a ser aquel que la vendió y yo me voy a encontrar en medio de una emboscada donde resulta que la famosa camisa, pues en la primera lavada se encogió o se me rompieron los botones o se me descosió o qué fue, ¿no? Entonces, yo compré el paquete de la materia llamada camisa, todo el trabajo que representa producirla, toda la publicidad que implica hacerla, más digamos, toda la logística para llevarla hasta mi casa, ¿no? Entonces, tengo que preguntarme todos estos elementos para poder tomar una decisión que no sea un prejuicio, ¿no? Que no sea un juicio adelantado, sino que sea producto de un análisis. Le llamo semiótico porque justamente de lo que se trata es de indagar atrás de esta apariencia llamada camisa que hay, ¿no? Eh, Hay propagandas a las que yo celebro. Por ejemplo, sí me interesa mucho una buena propaganda sobre el lavado de las manos en niños en zonas desprotegidas, porque hay mucha mortalidad infantil por enfermedades gastrointestinales que son perfectamente previsibles y curables. Si hay una buena campaña, una buena propaganda a propósito de eso, del Estado, de la política misma, en el sentido de Estado, entonces yo le doy la bienvenida. Hay en América Latina, hay un problema gravísimo con adolescentes embarazadas muy temprano en la vida, algunas hasta los 9, 10 años
comienzan con esta problemática y después se encuentran abandonadas, convertidas en mamá y en condiciones de desamparo médico, social, político, hasta moral, ¿no? Hasta afectivo. Esa problemática es continental y es muy grave. Y yo creo que hace falta una muy buena propuesta internacionalista de propaganda que se dedique a pensar y atender esta clase de problemas, ¿no? ¿Y qué diría yo si planteáramos el problema continental del alcoholismo? Nuestra clase trabajadora en todo el continente semanalmente va a entregar el producto de su salario, el producto de su trabajo, al consumo, que ya sabemos que es adictivo y ya sabemos que es enfermo y que es patológico, de su trabajo y del patrimonio familiar a una enfermedad como esta. Pues no conozco una sola campaña, ni contra el alcoholismo, ni contra la drogadicción, una sola campaña continental que orqueste a los estados participando sensatamente, consensuadamente, democráticamente en atender estos problemas. De modo que vuelvo a la idea original. Cada palabra que nos ponemos enfrente hay que preguntar, ¿no? ¿De qué propaganda hablamos? ¿De qué perfil? Y sobre todo, ¿en beneficio de quién? Y esto hay que indagarlo a fondo, con profundidad, sin miedo, con la decisión certera de que en la medida en que yo cumplo con la necesidad de responder a mi pregunta, en esa medida construyo ética. Y eso es uno de los faltantes muy importantes de nuestro tiempo. Hablando de eso, entonces, ¿podríamos hablar o no podríamos hablar de la existencia de una propaganda occidental o llamarle más bien maquinaria de propaganda estadounidense? ¿O si hay valores compartidos, por ejemplo, con Canadá, con Europa, con el mismo hemisferio occidental? Es decir, así es como nos dicen desde Washington, ¿no? El hemisferio occidental al continente americano. Sí, sí hay elementos que comparten las maquinarias de propaganda del continente con, por ejemplo, con Europa, o porque finalmente hubo un proceso de conquista de 300 años. Yo a eso le llamo máquinas de guerra ideológica, ¿no? Yo creo que sí, que hay componentes y hay componendas, y yo también creo que hay acuerdos intermonopólicos de los... Mire usted, el informe McBride, que se escribió en el año 1980, que se publicó en el año 80, es el resultado de una investigación mundial sobre el problema de la comunicación, los problemas de la comunicación en el mundo. Esa investigación la financió la UNESCO y Shane McBride fue nada menos que el director de ese proyecto. El resultado fue que en aquel tiempo, entre otras cosas, el informe es amplio y tiene una variedad de temas muy interesantes, pero en aquel tiempo, 1980, decía, la cantidad de dueños que hay en el mundo de los medios de comunicación son más o menos 600, se hablaba de esa cifra aproximadamente en aquel tiempo. Hoy son 9. Y el propio informe McBride decía, el proceso acelerado de concentración monopólica de medios de comunicación es una amenaza contra las democracias. Porque en un mundo diverso, el informe se llama Un solo mundo, voces múltiples. Y justamente en un mundo tan diverso, con tantas voces, con tal diversidad, propender a un discurso único es nada menos que una aberración insoportable, ¿no? Entonces, sí hay máquinas de guerra ideológica, repito, que tienen acuerdos para un discurso único, que pretenden modelizar la conducta hacia el consumismo, hacia el individualismo, hacia todas esas conductas que implican darle mantenimiento y vida a un sistema como el que vivimos, como el capitalismo, ¿no? Sin embargo, hay que decir que en esos países donde, digamos, están concentradas las más importantes monopolios de guerra mediática, y así lo caracterizo porque es una disputa por el sentido, una disputa por la inteligencia colectiva, también están los pueblos. Acabo de estar en Los Ángeles, California, y mientras escuchamos que hay un boato antirruso que convirtió al presidente de Ucrania nada menos que una especie como de Rambo, ¿no? Bueno, en las gasolineras, por las calles, todo el mundo apoyando a ese gobierno que, por otro lado, parece insostenible en su propia estructura y en sus propias preferencias de corte, incluso nazifascista, ¿no? Entonces, pero allá abajo hay un pueblo. Allí en la calle, los de a pie dicen, discúlpame, pero yo no quiero seguir financiando guerras y matazones que son parte de la historia, de la genética de ese país, ¿no? Los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos
se llaman chosnos, ¿no? Los que son tatarabuelos de los tatarabuelos, han sido todos partícipes de guerras, siempre. Y ese país ha gastado fortunas impensables de los impuestos de la gente, del trabajo del pueblo norteamericano, en financiar guerras que son realmente industrias macabras. Hay mucha gente que eso no lo quiere más y hay disputa y hay modos. Yo digo, es la filosofía que anda a pie por las calles, que se sube al camión, que se sube, que va a chambear y que dicen, es que esta vida no la queremos para nosotros y no la queremos para otros pueblos. Eh, eh, acaso si después se puede hacer algún apunte, sería parte de la gran urgencia que tenemos de pensar un humanismo nuevo, ¿no? Un humanismo de nuevo género, porque la especie humana, creo, está cansada de guerras, está cansada de desigualdades, está cansada de muchas cosas y hay hambre de ideas nuevas para cambiar esto, ¿no?